Saludos hermanos, hoy vamos a estudiar un tema de la vida de Pablo en su tercer viaje misionero y he titulado este sermón Gozosos en la Esperanza, tomado de Romanos 12:12. Pablo dice la escritura que fue a Jerusalén en su tercer viaje misionero, terminando ya su viaje porque quería llevar una ofrenda que él había recogido de las iglesias gentiles. En todas esas iglesias que él había fundado, habían enviado una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y también él quería hacer un reporte de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Pero cuando llegó allí, saludó a todos los hermanos, a toda la iglesia, le dijeron: mira Pablo, los hermanos, muchos judíos han creído y están preocupados de lo que tú estás enseñando entre los gentiles y queremos que tú hagas unos ritos que tenía que hacer, y él los estaba haciendo en el templo, cuando de pronto vinieron unos judíos de Asia, es decir, de esa región donde él había estado antes, allá en Éfeso, y cuando vieron a Pablo, alborotaron a toda la multitud y lo arrebataron y gritaban: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así que todo el mundo se conmovió y se agolparon y se apoderaron de Pablo, le arrastraron fuera del templo y le pegaban y lo querían matar. Y entonces el tribuno, que era una autoridad romana, y unos soldados libraron a Pablo, y Pablo pidió que lo dejaran hablar al pueblo y subió unas escaleras y desde ahí les comenzó a hablar en lengua hebrea y a decirles lo que era su historia, a contar cómo Dios lo llamó y a dónde Dios lo había enviado, que lo había enviado a los gentiles para predicar a Jesús. Y ahí dijeron los judíos: no queremos oír a ese tipo, mátenlo, mátenlo. Y entonces pues el tribuno tomó a Pablo, lo protegieron, se lo llevaron, y dice la escritura que más de 40 judíos decidieron que lo iban a matar. Y dijeron a los sacerdotes: nosotros hemos hecho un juramento que no vamos a comer nada hasta matar a este Pablo que está predicando estas cosas. Y luego entonces los romanos se dieron cuenta que no era apropiado dejar a Pablo allí precisamente porque había este complot para matarlo, y decidieron enviarlo a Cesarea. Cesarea estaba a unos 100 kilómetros de Jerusalén y era la capital de la provincia romana de Judea. Era una ciudad muy importante, la capital de la provincia romana. Era un puerto y era el lugar de residencia de los gobernadores romanos y del rey Herodes. Y tenía grandes edificaciones y palacios, y tenía un anfiteatro, es decir, como un campo enorme para juegos romanos. Y allí pues realizaban todas estas justas. Y también tenía un gran templo dedicado al César y a Roma. Allí también, dice las escrituras, estaba una iglesia dirigida por Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista, él estaba a cargo de una iglesia allí en Cesarea, y él tenía 4 hijas que eran columnas en la iglesia y eran profetas. Así que Pablo es llevado allí a Cesarea y es protegido por un grupo de soldados, porque los romanos saben que hay un complot contra Pablo y le dan a una protección de 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, todos rodeando a Pablo. Lo llevan hasta Cesarea y lo llevan ante el gobernador romano Félix. Y allí estuvo Pablo preso durante 2 años en los que Pablo estaba continuamente esperando que de pronto lo soltaran, que de pronto ya casi lo van a soltar.
pero resulta que Félix, por agradar a los judíos, dilató y dilató la liberación de Pablo porque no encontraban realmente que tuviera ningún problema, pero siempre venía gente de los judíos y acusaban a Pablo, querían que Félix se los entregara. Querían matarlo, Félix no lo entregaba, pero tampoco lo dejaba libre. Y así pasaron 2 años. Y Pablo tuvo en este tiempo la oportunidad de testificar, de predicarle a Félix su convicción, el evangelio de Cristo. Y también lo hizo con Porcio Festo, que fue otro gobernador que sucedió a Félix, y también pudo Pablo testificar ante Agripa, que era una autoridad también. Así que lo que vemos aquí en Cesarea en estos 2 años es que Pablo tiene la oportunidad de cumplir una de las cosas que el Señor Jesucristo le había dicho en Hechos 9, que Pablo sería un testigo de Cristo ante gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Y esos 2 años son como un tiempo de dar testimonio ante reyes, ante gobernadores, ante gente importante del Imperio Romano que sin duda se enteraron del Evangelio de Cristo. Pero resultó que le dijeron a Pablo que si él quería definitivamente salir de toda esta situación tenía que ser juzgado, que si quería ser juzgado en Jerusalén. Y él dijo, no, yo en Jerusalén no quiero nada, no tengo nada contra mi pueblo, pero no quiero ir allá. Así que yo apelo a Roma, al César en Roma. Y entonces es decidido que se deben llevar a Pablo a Roma. Deciden llevarlo a Roma. Pero estando allí en Cesarea sucede algo muy interesante. Y es que la muy alta posibilidad de lo que ahora vamos a ver es que Pablo no estaba solo. Pablo siempre estuvo acompañado de sus amigos que estaban con él en los viajes, y en esta ocasión él está acompañado de Lucas y de Aristarco. Lucas y Aristarco están con él, y seguramente Lucas y Aristarco se han quedado con los hermanos allí en Cesarea y han estado esperando, igual que Pablo, que lo suelten, que le den libertad. Lucas siempre lo acompañaba en todos sus viajes o muchos de sus viajes. Y Lucas es este escritor que todo lo que está pasando lo está registrando, y seguramente andaba con pergaminos, con la manera para escribir todo lo que él estaba viendo, lo que él estaba haciendo testigo. Y es muy posible, dicen los estudios que hemos hecho a los hermanos que hemos estado estudiando CIPEP, es muy posible que Lucas en este lapso de tiempo se interesara por conocer cómo fue que comenzó el Evangelio, cómo fue que comenzó este Evangelio de Cristo. Y ahora que él estaba tan cerca de los hechos, todo indica que él tuvo el momento, tuvo el tiempo y tuvo las personas que él pudo entrevistar de manera personal y hablar con ellos y tomar todos los datos que Lucas usa después para escribir el libro, su evangelio, el evangelio de Lucas. Ahora, Lucas era un gentil que era de la ciudad de Troas, muy, muy lejos de allí. Él no era de esta región. Y estando en esta región, en Cesarea, y estando aquí en Samaria y en Judea, seguramente acompañado de Aristarco, se dieron la oportunidad de entrevistar muchas veces a Felipe, que tenía conocimiento de muchas cosas de cómo había comenzado la iglesia. Y hay escrituras que nos muestran que lo que Lucas escribe es como si alguien se lo hubiera dicho personalmente. Y es muy posible que Lucas se hubiera encontrado con María, la mamá del Señor Jesucristo, y que hubiera indagado de ella de primera mano cosas que él es el único que relata en su evangelio, cosas muy personales que María le cuenta, cosas que ella sentía en su corazón, como dice que guardaba estas cosas en su corazón. Es porque seguramente ella misma se las relata a Lucas. Entonces lo que vemos aquí es algo muy interesante, cómo Dios trabaja en medio de cosas que nos parecen difíciles y complejas.
Aquí Pablo está en la cárcel, pero es el tiempo para que Lucas indague en toda esta área, en toda la región, los lugares donde Cristo estuvo, las personas que seguramente todavía estaban vivos, que sabían cosas, que le informaron a él directamente. Y sabemos que Lucas dice que él investigó todo de una manera muy diligente, dice la escritura, que Lucas investigó las cosas. Así que lo que sabemos de la posibilidad de que Lucas estuvo en este tiempo investigando con personas lo que pasó, el origen de Cristo, cómo nació y toda esa historia, era necesario que tuviéramos el testimonio de un gentil, o si no, pues todo esto hubiera sido una historia netamente de los judíos, una idea solo de los judíos. Pero muy importante, Dios permitió que este hombre gentil escribiera la historia de Cristo, de cómo vino, apareció, de sus familiares, de su historia. Él la indagó. Así que salen de aquí entonces, finalmente, cuando pasan esos 2 años, salen hacia Roma y Lucas va muy contento. Ha investigado, tiene claridad, él mismo ha afirmado las cosas, el Evangelio, la historia de Jesús, todo lo está relacionando con lo que Pablo ha estado enseñando y Lucas está ganando una profundidad de lo que es el Evangelio, de quién es Jesucristo, de la responsabilidad también de Pablo con respecto a este evangelio, al llamado de Pablo. Todo esto lo ha atesorado y Pablo también en medio de la cárcel pues ha dado testimonio, ha cumplido lo que Cristo le había dicho que tenía que cumplir y ahora va hacia Roma. Y pues tenemos una historia ahí en Hechos 27 y 28 de todo lo que sucedió desde ese viaje de Cesarea y cómo pasan por todo el mar Mediterráneo y el peligro de muerte en que estuvieron, se perdieron en el barco, pues llegó un momento en que no sabían dónde estaban, hubo tempestades, angustias, se perdió el barco, se perdió todo, menos la vida de todas estas personas que iban con Pablo. Eran exactamente 276 personas que iban con Pablo en ese barco cuando llegaron finalmente a Roma. Y en Roma Pablo continúa preso y las escrituras nos dicen que estuvo preso por alrededor de 2 años. Entonces imagínense, Pablo estaba preso durante 2 años en Cesarea, 2 años en Roma. Y Pablo, en algunos de estos 2 lugares, según los comentarios que hay, Pablo escribe un libro, que es el libro de los Filipenses, que es la carta del gozo. Los Filipenses, la carta del gozo. Y Pablo escribe esta carta porque los filipenses han decidido enviarle una ofrenda a Pablo. Ellos siempre estuvieron preocupados por Pablo, por dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo estaba. Y habían decidido enviarle una ofrenda y esa ofrenda se la hacen llegar. Y Pablo ha recibido esta ofrenda. Y Pablo en respuesta escribe la carta a los de Filipos, la carta a los filipenses, dando gracias por esa ofrenda. Pero lo que nos llama la atención es el tono de esa carta. Pablo en estos 4 años de cárcel, no tiene por ningún lado ninguna amargura, no le ha achacado, como dice en Escritura acerca de Job, a Dios ningún despropósito, sino que la carta, por ejemplo, dice, si ustedes ven los títulos de esa carta, dice, para mí el vivir es Cristo, dice Pablo en esa carta a los filipenses. Y en uno de los primeros versículos de la carta dice, lo que me ha sucedido ha redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Miren lo que hay en el corazón de Pablo. Lo que me ha pasado a mí ha redundado para bien, para el progreso del Evangelio. 4 años en la cárcel y él ve todo de una manera tan edificante, tan positiva.
Luego él escribe ese capítulo fantástico de Filipenses 2, donde habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y esa es la esperanza que él tiene. Él sabe que todos estos sufrimientos tienen un futuro glorioso con Cristo. Y dice que así como Cristo estuvo dispuesto a dejarlo, a abandonarlo, a hacerse a un lado de todos estos privilegios, no que él se desprendiera, sino que no los quiso usar para venir aquí y ser hombre y en condición de hombre morir en la cruz por nosotros. Él dice que él quería participar. Pablo dice, yo quiero participar de ese mismo sufrimiento y lo estoy haciendo, lo estoy viviendo, qué alegría. Y entonces su sufrimiento es con una esperanza. Él sufre, pero con la seguridad de que hay un futuro gozoso. Y escribe una declaración tan hermosa en medio de todo lo que dice en Filipenses. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo se ve ya, dice, mi ciudadanía no está aquí en este mundo. No me interesa cómo son las cosas. Yo tengo una ciudadanía segura, está en los cielos y está con Cristo. Y luego escribe él, regocijaos en el Señor siempre. Y también escribe ese capítulo 4 donde habla de en esto pensad, que es una norma de traer esos pensamientos buenos, todo lo que es de buen nombre, si hay algo de alabanza, si hay algo que es bueno, en esto pensad, dice Pablo. Así que Pablo en la cárcel nos deja ver que su corazón estaba limpio, gozoso, sin amarguras, dándose cuenta de que Dios estaba involucrado totalmente en la vida de él, que Dios estaba haciendo algo extraordinario. Seguramente no dice en las Escrituras, pero tal vez se enteró de todo lo que estaba haciendo Lucas y resumiendo toda esta información que él después usa para escribir su evangelio, el evangelio de Lucas. Así que nosotros igual, Dios está haciendo una obra con nosotros y necesitamos tener el enfoque de Dios en nuestra vida. Y la pregunta que vamos a estar viendo en el sermón es, ¿cómo ve usted a Dios en su vida? ¿Cómo ha estado trabajando Dios en su vida? ¿Cómo ha estado Dios trabajando en los momentos más difíciles de su vida? ¿Qué ha hecho Dios en usted? ¿Cómo ve toda su vida? Si usted pudiera escribir, así como Lucas tenía este don, ¿qué escribiría acerca de su vida? ¿Y qué escribiría si usted no fuera Lucas, sino hubiera un Lucas alrededor de usted? ¿Qué escribiría de nosotros? ¿Cómo nos describen? ¿Cuál ha sido nuestra vida? ¿Cuál ha sido nuestro testimonio? En medio de los sufrimientos o de las dificultades o de nuestra vida, ¿qué escribirían de nosotros? ¿Cuál ha sido nuestro testimonio en este tiempo, en el tiempo que Dios nos ha dado para ser cristianos hoy? Mediten en eso y mañana en el sermón, mañana domingo, hablamos sobre este tema. Muchas bendiciones. Dios les guarde, descansen bien. Mañana estaremos hablando sobre este tema en el nombre de Jesús. Amén.